Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Hoy con la doctora Inés Morén, en este primer bloque, vamos a hacer algunas reflexiones y comentarios sobre un problema que realmente angustia mucho, sobre todo a las mujeres embarazadas, y es en relación al Zika. Tú sabes que el Zika apareció en el año 47 en África, en unos bosques que se llaman Zika, pero cuando llegó a América, nadie sabía de que realmente podía producir trastornos tan importantes en las mujeres embarazadas. Y se encontró en Brasil, en Puerto Rico y en otros lugares que mujeres embarazadas tenían en un porcentaje importante chicos con microcefalia, quiere decir con el cráneo un poco más chico. Entonces nos pareció muy interesante que podamos ilustrar a los que nos escuchan con una presentación de Javier Canteros, que trabaja con nosotros, para mostrar los 5 aspectos claves que tenemos que recordar sobre el Zika. Veámoslo. Lo más grave del virus del Zika es que puede producir malformaciones congénitas y trastornos neurológicos graves en el feto de mujeres que estuvieron infectadas durante el embarazo. Estas son las 5 claves que hay que saber para entender esta enfermedad y saber cómo prevenirla. Primera clave: ¿cómo se transmite? El Zika se adquiere principalmente a través de la picadura de mosquitos y, en segundo lugar, por vía sexual. También las mujeres pueden transmitirlo a sus fetos durante el embarazo. Existen 2 especies de mosquitos que transmiten el Zika: el Aedes aegypti y el Albopictus, que son los mismos mosquitos que transmiten el dengue y la chikungunya. Si querés saber en cuáles áreas del mundo están estos mosquitos transmitiendo esta enfermedad, en la descripción de nuestro video más abajo, en nuestro canal de YouTube, pusimos un link para que puedas averiguarlo. Segunda clave: ¿cómo prevenirlo? Lamentablemente todavía no se ha desarrollado ninguna vacuna contra el virus del Zika. Entonces, la forma más eficiente que tenemos para prevenirlo es evitar la picadura de los mosquitos. ¿Y cómo podemos hacerlo? En primer lugar, tenemos que utilizar repelentes de insectos que contengan en su fórmula entre un 25 y un 50% de dietiltoluamida, el DEET, y renovar su aplicación cada 4 horas para que no se vaya su efecto. Cuando salimos al aire libre, conviene usar camisas de manga larga y pantalones largos. Bajo techo, encender el aire acondicionado y utilizar telas mosquiteras de malla fina en puertas y ventanas. Y por último, conviene eliminar siempre el agua de los recipientes donde los mosquitos ponen los huevos y se reproducen. Y esto hay que hacerlo tanto afuera de la casa como bajo techo también. Tercera clave: el riesgo para las mujeres embarazadas. Como dijimos antes, el virus del Zika es especialmente grave para las mujeres embarazadas. Los hijos de las mujeres que tienen el Zika mientras están gestando pueden nacer con malformaciones congénitas y trastornos neurológicos graves. El más común de ellos es la microcefalia, que es un desarrollo incompleto del cerebro del bebé y que deja secuelas para el resto de la vida. Cuarta clave: los síntomas. La mayoría de las personas con el virus del Zika no desarrollan ningún síntoma. Aproximadamente solo un 25% de las personas con el virus desarrollan síntomas leves, entre ellos fiebre no muy alta, sarpullidos, dolores en las articulaciones y conjuntivitis. Otros síntomas menos frecuentes son dolores de cabeza y dolores musculares. La falta de síntomas es algo que contribuye a la dispersión del virus del Zika. ¿Por qué? Si yo estoy enfermo, tengo que tomar todas las medidas necesarias para evitar que el mosquito me pique y transmita el virus a otras personas.
pero al no tener síntomas, no me entero que estoy enfermo y no me cuido de la misma forma. Y eso contribuye a que la cadena de contagios entre personas y mosquitos y de mosquitos a personas continúe. Quinta clave, el síndrome de Guillain-Barré. En varios países con brotes del virus del Zika se ha detectado el incremento de casos de una enfermedad que ataca al sistema nervioso, el síndrome de Guillain-Barré. El sistema inmunitario de las personas con este síndrome afecta a nervios y neuronas y produce debilidad muscular y en algunos casos hasta produce parálisis. Pero por suerte, solo un porcentaje muy pequeño de las personas con Zika desarrollan este síndrome. Si conoces a personas que vivan en áreas de transmisión del Zika o que estén planificando un viaje a esos lugares, compartile este video porque tiene información que le puede resultar muy útil. Si querés más información sobre el virus del Zika u otras enfermedades del viajero, visita la web Escala Inicial. Acá te dejamos el link para que puedas clicar y ver mucha información muy útil sobre los cuidados que los viajeros deben tener para preservar su salud. Por último, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal en YouTube para que no te pierdas las próximas claves para tener una vida saludable. ¿Qué te parece? Es así de real, digamos. O sea, estamos preparados para protegernos del dengue, de la chikungunya, de esas enfermedades que nos dan fiebre y que nos dan síntomas. El Zika no da fiebre, por lo tanto se ha convertido en una amenaza real para por lo menos para todas las Américas en el comienzo del verano, en lo cual las mujeres suelen viajar de un lado a otro sin tomar demasiadas precauciones, con lo cual viajar embarazada a un área como Brasil, donde hay gran cantidad de casos, sería no recomendable en este momento. Sí, lo que tenemos que tener presente que el último año hubo algunos casos en la Argentina. ¿Tú te acuerdas el de transmisión sexual en Córdoba? Porque se ha determinado que un varón que puede tener la infección elimina a través del semen durante hasta 6 meses el virus del Zika. Quiere decir que es una enfermedad de transmisión sexual también. Después hubo algunos casos en el norte del país, pero realmente no fueron demasiados casos. Sin embargo, como tú dices, lo que tenemos que tener presente, que en el verano, cuando uno viaja a lugares donde hay actividad del Zika, tratemos de que si está embarazada y puede obviarlo, lo evite. Y si no, saber de que tiene que tratar de usar repelentes, mangas largas y evitar de que lo piquen los mosquitos. El otro aspecto que me parece muy interesante en relación a esta enfermedad es que es muy difícil predecir qué va a pasar el próximo verano. Nosotros en el 2009 tuvimos la pandemia de la gripe y junto a la pandemia de la gripe tuvimos uno de los años más tremendos de dengue. Después varios años no tuvimos de mayores problemas, pero el último año fue tremendo y el dengue fue muy importante. Tanto es así que hay una vacuna registrada en Brasil, en Paraguay, en México, en 11 países, y en Brasil ya empezaron a vacunar contra el dengue. El ANMAT todavía no la aprobó en la Argentina, pero estamos tratando de que podamos contarla, porque en el futuro puede ser una herramienta útil para la prevención del dengue. Sobre los cuadros virales, doctor, tenemos que dar una información muy interesante. Sí. Ustedes saben que el 27 de septiembre se declaró la erradicación del sarampión en las Américas. Los que somos médicos y tenemos años,
y yo cuando era médico joven era pediatra, nunca nos olvidamos de lo que significaba el sarampión. La enfermedad infecciosa de más fácil transmisión. Y 1 de cada 1000 hacían encefalitis. Y realmente del año 71 al 79 más de 100.000 personas, fundamentalmente chicos, fallecieron de sarampión en las Américas. Hoy podemos estar muy contentos con el concepto de que cuando hay una vacuna siempre es mejor que la enfermedad, y después del agua potable no hay ninguna otra herramienta que haya conseguido tanto evitar enfermedades y muertes. La viruela se ha controlado. La poliomielitis, por lo menos en las Américas, se ha controlado. El sarampión, la rubiola y la rubiola congénita. Así que, mis queridos amigos, sigamos preconizando la vacunación porque es una herramienta fundamental. Además, hoy es un día especial también. ¿Por qué, doctor? Por el tumor en las mujeres. El mes de octubre ha sido designado como el mes de prevención y detección precoz del cáncer de mama. El cáncer de mama es uno de los cánceres que la mujer puede prevenir su aparición con la detección precoz a través de 2 maneras: la palpación mensual de sus mamas, que eso lo ideal es hacerlo después del ciclo menstrual cuando la mama está más descongestionada. Si tiene entre 35 y 40 años, el médico ginecólogo le hace una ecografía mamaria para ver si hay alguna anomalía, y después de los 40 años una mamografía anual. ¿La mamografía previene el cáncer de mama? No. La mamografía detecta precozmente tumores muy pequeños, y la detección de un tumor pequeño maligno de mama augura un buen pronóstico en esa mujer, porque la extirpación del mismo genera la curación, otros tratamientos que siguen generan la erradicación de la enfermedad, con lo cual se transforman en una anécdota en la vida de la mujer. Si la mujer no se testeara, lo que haría sería encontrar tumores de mayor tamaño, y eso habla de diseminación. Me parece fundamental que tengamos presente todo lo que se ha avanzado en el control del cáncer. Pero como decía muy bien Inés Morén, lo fundamental es el diagnóstico precoz. Después que se hace el diagnóstico precoz, mis queridos amigos, hay un montón de cosas para hacer. Cirugía, nuevas drogas, inmunoterapia, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental es el diagnóstico precoz. Estamos pensando con Inés Morén de hacer algunas reflexiones y comentarios por situaciones de personas que hemos conocido como pacientes y como amigos y que han tenido situaciones muy difíciles por el dolor del pecho. Cuando uno tiene dolor de pecho, lo que uno siempre le preocupa es si el dolor de pecho es un dolor coronario, es decir, si es del corazón. Algunas veces no es, pero a mí me gustaría que Inés Morén nos hiciese algunos comentarios al respecto. Sí, el dolor de pecho, el dolor del tórax, todas las personas más o menos sabemos que si duele acá en el medio, se va para el brazo izquierdo, puede ser un dolor del corazón. La realidad es que esos pacientes son los que más comúnmente van a una guardia, las mujeres o los varones. Pero hay una gran variedad de lo que es el dolor de pecho en cuanto a su presentación de síntomas a cualquier edad, tenga o no tenga factores de riesgo esa persona, y se determinan como factores de riesgo: que fume, que tenga sobrepeso, que sea gordo, que tenga colesterol alto, que tenga la presión, aunque esté controlada pero tome medicamentos para la presión, en la cual el dolor de pecho es un dolor que puede aparecerle después de comer. Entonces mucha gente interpreta que el dolor es porque le cayó mal la comida, porque tiene acidez, y lo deja pasar o se automedica, o le hace caso a algún amigo que le dice toma esto. Después hay un dolor que suele suceder cuando uno camina, hace 100, 200 metros y empieza a sentir como dolor en los hombros, que tiende a detenerlo. Cuando uno se detiene, el dolor desaparece y puede seguir caminando. Hay otros tipos de dolor asociados a la mandíbula, duele como uno piensa que es un dolor de las muelas,
Y eso en realidad son todos síntomas o equivalentes de dolores anginosos del corazón. ¿Qué debemos hacer como personas? Cuando tengamos un dolor de pecho, no interpretarlo uno mismo, sino acudir a una guardia, hacer una consulta. En esa guardia el médico, aparte de hacer un interrogatorio dirigido sobre cuánto dura el dolor y cómo aparece, solemos hacer un electrocardiograma al paciente, tomarle la presión, evaluar el riesgo coronario que tiene y tomar decisiones. A mí me parece, Inés, que tú has sido muy clara, pero tratando de dejar 2 o 3 conceptos, a mí me parece que cuando uno tiene dolor en el pecho, cualquiera sea la edad, no minimizarlo. Lo más trascendente es estar seguros que no tenemos un dolor coronario. Porque como tú has dicho muy bien, algunas veces uno tiene malestar estomacal y otras sensaciones y que lo atribuye a que el dolor es por esas circunstancias y no por un problema coronario. Pero cuando uno tiene el dolor de pecho, es fundamental entonces la evaluación adecuada para saber si tenemos o no un problema coronario. Y a este respecto me parece importante decir 2 o 3 cosas. Cuando uno tiene dolor coronario, electrocardiograma, consulta cardiológica, pero cuidado, cuando el dolor de pecho es muy importante, hay un estudio que se llama hemodinamia. Y la hemodinamia es fundamental porque nos hace una fotografía de cómo están las venas coronarias y qué es lo que podemos hacer para que la circulación mejore. Y en ese sentido tenemos la posibilidad de los clásicos PET, que permiten una dilatación y mejor circulación, y también algunas veces, que ahora mucho menor, tenemos la cirugía que pueda aplicarse en esos casos. Así es, doctor. Cuando un paciente llega a una evaluación en la unidad de dolor y con el electrocardiograma vemos que tiene un evento agudo, porque se ve en el electro, si ese dolor de pecho tiene una traducción eléctrica aguda, ese paciente ingresa a la mesa de hemodinamia, se hace un cateterismo, se ven cómo están las arterias coronarias y si están tapados se hace una angioplastía primaria, se llama, que es destapar con un balón y se puede colocar un stent. Muchas veces los pacientes van muchas veces a las guardias y en los electrocardiogramas no encontramos nada. Pero el paciente, los médicos creemos que tiene un dolor coronario. Ese paciente también lo mandamos a hemodinamia, porque a veces en la hemodinamia se ven cosas que en los estudios funcionales, como las cámaras gamma, no se ven. Sobre todo en pacientes particulares, como son las mujeres, algunos pacientes diabéticos, y ahí también en el mismo procedimiento hemodinámico se colocan los stents. ¿Cuántos stents? La norma dice que son 3 arterias coronarias, no se pueden poner 20 stents. Por eso, como usted decía, doctora, hay pacientes que se benefician con una cirugía y no con la colocación de stent. Muy bien. Descartado que el dolor de pecho sea coronario, hay personas que en algunas veces nos ha tocado que nos duele. Y más, nos apretamos y sentimos como que las costillas nos duele, y entonces uno busca algún analgésico. Y uno de los analgésicos más populares es el ibuprofeno. Otro analgésico también muy popular es el paracetamol. Pero hoy tenemos la ventaja también de tener combinaciones de ibuprofeno y paracetamol que combinados se potencian y realmente nos permiten manejarnos el dolor con una ingesta de 1 o 2 comprimidos por día que realmente nos ayudan a sentirnos mejor y a controlar mejor el dolor. ¿Te acordás, Inés, que dijimos que durante nuestros programas vamos a hacer algunas reflexiones para explicar por qué algunos hospitales tienen el nombre
de médicos que han sido muy importantes. Y me refiero a Clemente Álvarez. Bueno, el Hospital Clemente Álvarez es un hospital muy emblemático de la ciudad de Rosario. Fue fundado en 1898 y debe su nombre a Clemente Álvarez, un médico de origen español de Málaga, formado en Argentina, y fue uno de los pioneros de la cardiología en Argentina, la Liga de Lucha contra la Tuberculosis, y ese hospital lleva su nombre en base a, hay una parte vieja del Hospital Clemente Álvarez que si uno va y la puede ver, y está en el año 78 con motivo del Mundial, se refaccionó y es un hospital polivalente que empezó siendo un hospital de hombres y ahora es un hospital polivalente de mujeres, de niños y de hombres. Sí, y realmente, que yo lo conozco, es un muy buen hospital, tiene muy buenos profesionales y realmente es un mérito seguir lo que Clemente Álvarez nos enseñó. Me gustaría que en estos momentos hagamos algunas reflexiones sobre las infecciones urinarias. Ustedes saben que es muy común en las mujeres las infecciones urinarias recurrentes y realmente la mayoría son no complicadas. Alguna vez se hace una ecografía para estar seguros, si uno tiene muchos episodios, de que no haya ningún problema de las vías urinarias. Pero habitualmente son molestias o infecciones urinarias no complicadas. ¿Cómo se manejan? Bueno, habitualmente lo que le decimos a las mujeres es que tomen antibióticos tienen el síntoma, es claro, le damos antibióticos, una quinolona o trimetoprim sulfametoxazol, que son cada 12 horas por 3 a 5 días, y la mujer lo relata claramente, que después del segundo comprimido se siente muy bien y desaparecen los síntomas. Y hay un hecho muy interesante, 20% de las mujeres durante el primero o segundo mes pueden llegar a tener un nuevo episodio. Y entonces hay algunos médicos que dan algunos antisépticos urinarios, como nitrofuranos, etc. Y otros, algunas veces, indican, y muchas veces los pacientes lo utilizan porque es de venta libre, combinaciones del arándano. Y hace unos años, nunca me voy a olvidar, estando en Estados Unidos, vi el jugo de arándano. Y después acá en algunos supermercados también lo venden, pero también hay comprimidos de arándano con vitamina C que son realmente muy prácticos. ¿Y qué hace el arándano en esos casos? Y lo que hace el arándano es evitar que las bacterias que dan infecciones urinarias, que tienen como unos pelitos, se adhieran a la parte de adentro de la vejiga y den los síntomas. Hace como una interfase para impedir que se adhieran. Y por eso muchas personas que suelen tener infecciones urinarias lo toman como un suplemento vitamínico que tiene en general vitamina C y arándano, y realmente eso es muy práctico, es inocuo, es muy útil para, como decía Inés, evitar que muchas veces los gérmenes que puedan aparecer se peguen a las vías urinarias y nos den síntomas. Mis queridos amigos, le agradecemos que nos hayan acompañado en este programa de A Ciencia Cierta y nos parece importantísimo jerarquizar el dolor de pecho y siempre acuérdense de no minimizarlos. Muchas gracias y lo esperamos al nuevo programa de A Ciencia Cierta. Gracias.